Supongamos que un padre tiene muchos hijos buenos, los cuales aman al Señor. Si todos estos hijos se sentaran un día alrededor de su padre, él podría decir: esta es mi gloria, mis hijos son mi gloria. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, hoy llegamos al tema de que los creyentes neotestamentarios sean para la alabanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo usa varias veces la expresión para la alabanza de su gloria en el primer capítulo de Efesios. La primera vez que se menciona es en el versículo 6, donde los creyentes alabamos a Dios como resultado de la filiación. Luego se menciona de nuevo en el versículo 12, que dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Pero este versículo no significa que nosotros alabaremos a Dios, sino, más bien, que la abundante gracia de Dios habrá operado en los hijos de Dios de tal manera que todos los ángeles y todas las cosas positivas del universo alabarán a Dios por ello. Pues bien, de esto es que vamos a estar hablando en nuestro estudio Vida de Efesios de esta ocasión. El mensaje se titula: Los creyentes neotestamentarios son para la alabanza de la gloria de Dios. Y nos acompaña una vez más Antonio Hernández para darnos los comentarios. Antonio, es maravilloso este tema de la filiación divina, ¿verdad? Sí, es algo maravilloso. Necesitamos abrir nuestros corazones y nuestros oídos para recibir el contenido del libro de Efesios. Una de las cosas que esperamos al final de este mensaje es que la revelación concerniente a la alabanza de la gloria de Dios quede clara después del mismo. El primer capítulo de Efesios hace referencia a los asuntos más elevados de este universo, pues este pasaje gira en torno al propósito eterno de Dios. Y una parte esencial de dicho propósito es la filiación de los que han sido redimidos. En Efesios 1:5 dice así: predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Esto significa que nosotros, los hijos de Dios, somos el centro, el enfoque de la operación de Dios en el universo, ¿verdad? Sí, es cierto. El propósito de Dios es expresarse a sí mismo en el hombre. El hecho de que Dios nos escogiera desde antes de la fundación del mundo tenía como fin predestinarnos para filiación. La filiación no solo significa que hemos sido regenerados y que hemos recibido la vida divina, sino que como hijos de Dios podemos participar en la vida de Dios y también podemos madurar en ella hasta el punto de que tenemos la posición de ser hechos la herencia de Dios. Y esto provocará una alabanza universal. Bueno, regresemos a la frase con la cual iniciamos el mensaje de hoy, la expresión para la alabanza de su gloria. Como dije antes, esta frase se menciona por primera vez en el versículo 6, inmediatamente después de que se menciona la filiación. Y esto indica que la filiación divina hace que nosotros ofrezcamos alabanzas a Dios por habernos predestinado para tal fin. Leamos ahora el versículo 12, donde encontramos una frase similar, pero con un significado diferente. En Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí ya no somos nosotros los que ofrecemos la alabanza, sino que llegamos a ser el objeto por el cual Dios recibe alabanzas.
Esto se refiere al tiempo cuando, como hijos de Dios, habremos pasado por un proceso de maduración que nos colocará en la posición de ser la herencia de Dios, lo cual hará que todos los ángeles y todas las cosas positivas de este universo alaben a Dios por ello. Este es un pensamiento muy elevado, que toda la creación alabará a Dios por causa de nosotros, los hijos de Dios. Bueno, comencemos ya el estudio vida con Winnesley. The New Testament believers Los creyentes neotestamentarios will eventually be to the praise of God's glory. finalmente serán para alabanza de la gloria de Dios. It doesn't mean that Esto no significa que alabaremos a Dios, sino que seremos la causa de la alabanza de otros a Dios. La abundante gracia de Dios habrá operado por nosotros y en nosotros de tal manera que todos los ángeles y todas las cosas positivas del universo alabarán a Dios por nosotros. Esta alabanza se ofrecerá principalmente en el milenio, pero finalmente se ofrecerá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Si leemos Apocalipsis 21 y 22 a la luz de los versículos de Efesios, veremos que la Nueva Jerusalén es una entidad constituida por los hijos de Dios, y esta Nueva Jerusalén es el centro del nuevo universo. Los ángeles, las naciones y todas las cosas positivas que estarán a nuestro alrededor nos mirarán y espontáneamente alabarán a Dios. Nosotros alabamos porque apreciamos. Una alabanza es una declaración de aprecio. Nuestro aprecio se convierte en alabanza. Nosotros no alabamos el barro porque no lo apreciamos. Por otra parte, alabamos a nuestro querido Señor Jesús por el gran aprecio que le tenemos. Nuestro aprecio se convierte en nuestra alabanza. El día vendrá cuando a nosotros, los hijos de Dios, nos apreciarán todos los ángeles. Dirán, vaya, ¿quiénes son estos? ¿Son humanos o son divinos? Y el aprecio que nos tengan se convertirá en alabanzas a Dios, porque se darán cuenta de que lo que somos es obra de la superabundante gracia de Dios. Los árboles no pueden hablar, pero la Biblia dice que incluso los árboles se regocijarán. Literalmente dice cantarán en Salmos 96:12 y alabarán al Señor. Si los árboles no vieran algo maravilloso en el universo, no se regocijarían. Pero vernos a nosotros, ver a los hijos de Dios, será para ellos la sorpresa más grande. Y por causa de nosotros, todo el universo se regocijará y alabará. El hecho de que seremos para alabanza de la gloria de Dios no significa que nosotros alabaremos a Dios, sino que seremos la causa de la alabanza, que será expresado por los ángeles y por todas las cosas positivas del universo. Antonio, qué tema tan precioso, el tema de la filiación. En la porción anterior, Winnesley mencionó Apocalipsis 21 y 22, donde vemos que los hijos de Dios han llegado a ser la Nueva Jerusalén, la cual es el enfoque de la alabanza que se ofrece a Dios. Esto nos lleva a un versículo en Romanos 8 que habla del inicio de este proceso. En Romanos 8:19 dice, porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. En este momento, toda la creación espera ansiosamente. ¿No es así? Así es. Toda la creación está aguardando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, para entonces alabar a Dios por el resultado de la superabundante gracia en nosotros que somos sus hijos. Esta gracia hará que nosotros, los creyentes regenerados, alcancemos la madurez en la vida de Dios
y lleguemos a ser los constituyentes de la Nueva Jerusalén. En aquel entonces, toda la creación se maravillará de nosotros y alabará a Dios. Ahora no se manifiesta evidentemente de que somos hijos de Dios, pero cuando Dios resplandezca dentro de nosotros y estemos en gloria, Dios será expresado plenamente en sus hijos. La vida y la naturaleza divinas habrán sido forjadas en nosotros, al punto que seremos la causa de la alabanza de toda la creación. La creación alabará a Dios por la obra de gracia efectuada en sus hijos. Me gusta Romanos 8:19, pues muestra que toda la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando la creación vea el resultado de la obra de Dios en el hombre, alabará a Dios. Y eso será una gloria para él. Escuche esta nota, Antonio, de pie de página de la versión Recobro acerca de Romanos 8:19. Dice así: observar ansiosamente significa vigila con la cabeza extendida, con absoluta concentración. Este es el estado actual de la creación. La creación observa ansiosamente, o sea, vigila con la cabeza extendida, con absoluta concentración, esperando a que el proceso de la filiación se cumpla cabalmente en todos nosotros, y así se manifiesten los hijos de Dios. Esto es maravilloso. La creación está esperando por la manifestación de los hijos genuinos de Dios, que se producen por medio de la madurez en la vida de Dios. Dicha manifestación hará que toda la creación alabe a Dios por tal resultado. Veamos ahora cómo esto se relaciona con la gloria. En 1 de Tesalonicenses 2:20, Pablo dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta es la apreciación del apóstol Pablo con respecto al proceso de filiación. Bueno, queridos radioescuchas, creo que debemos continuar con el estudio vida de esta ocasión. We, the sons of God, Nosotros, los hijos de Dios, will be the glory of God. seremos la gloria de Dios. In Thessalonians, Algunos tal vez se pregunten, ¿cómo es que podemos llegar a ser la gloria de Dios? En 1 de Tesalonicenses, Pablo dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. 2:20. Por consiguiente, si los creyentes eran la gloria de Pablo, ciertamente eran también la gloria de Dios, pues Pablo era el enviado de Dios. En el milenio y especialmente en el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios podrá decir: ángeles, naciones y todas las cosas creadas, vean mi gloria. Mis hijos son mi gloria. En términos humanos, esto también es el caso en las familias numerosas. Supongamos que un padre tiene muchos hijos buenos, los cuales aman al Señor. Si todos estos hijos se sentaran un día alrededor de su padre, él podría decir: esta es mi gloria, mis hijos son mi gloria. Un día nuestro Padre nos reunirá a todos. En ese entonces todos habremos sido saturados de Él, habremos sido transformados y transfigurados y seremos hijos apropiados. Entonces Él podrá decir con gozo a los ángeles y a todas las cosas positivas del universo que nos miren porque nosotros somos su gloria. ¡Aleluya! La gloria es Dios expresado. En la plenitud de los tiempos, nosotros, todos los hijos de Dios, estaremos plenamente llenos de Dios y expresaremos a Dios. Dios se expresará por medio de nosotros. Este Dios expresado es la gloria. Así que todos los ángeles y todas las cosas positivas del universo alabarán al Dios expresado. Esto es lo que significa que seremos para alabanza de su gloria. Antonio, hemos escuchado
que la gloria de Dios está ligada con la expresión de Dios. Esta es la revelación que vemos en este pasaje de Efesios, ¿verdad? Es cierto. Como vimos al inicio, el propósito de Dios consiste en expresarse por medio de la humanidad. Esta es la razón por la cual Dios se hizo hombre, a fin de expresar todos los atributos divinos de su deidad por medio de sus virtudes humanas. Dios puso su vida y naturaleza en nosotros, con la intención de que nosotros le expresemos. Esto llega a ser la gloria de Dios. Y esto es exactamente lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Él los había llevado al Señor, los había nutrido con la palabra y había impartido las riquezas de Cristo en ellos. Por ese motivo, el apóstol podía decirles que ellos eran su gloria, que ellos eran su gozo. Puesto que Pablo era un representante de Dios, los creyentes tesalonicenses eran también la gloria de Dios. Un buen ejemplo de esto ocurre cuando los hijos obtienen algún logro, ya sea buenas notas en la escuela o algún premio, y entonces llegan a ser una gloria para sus padres. De igual manera, nosotros, los creyentes, llegaremos a ser la gloria o la expresión del Padre en vida y naturaleza. El propósito de Dios en su economía eterna logrará esta meta, que Dios sea expresado en la humanidad. En la conclusión del mensaje veremos que el destino de los hijos de Dios no es solamente llegar a ser sus hijos, sino llegar a ser su herencia. En Efesios 1:11 dice: en Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, esto quiere decir que no solo llegamos a ser una expresión genuina de Dios, sino también llegamos a ser una herencia para Él. Y este es el tema de nuestra porción final del estudio vida. Adelante con Witness Lee. Now in whom, that means in Christ, Ahora, en Él, esto es, en Cristo, we also were made an inheritance. nosotros fuimos designados como herencia. Well, you may think Es posible que ustedes piensen que ya han sido hechos una herencia. Sin embargo, aunque ya fuimos designados una herencia, preguntémonos si vivimos como una herencia de Dios o no. ¿Vive usted como una herencia de Dios? ¿Tiene aspecto de herencia de Dios o de un simple pedazo de barro? ¿Podría acaso el barro ser la herencia de Dios? Hace muchos años se me enseñó que somos la herencia de Dios y me puse muy contento de oír esto. Pero con el tiempo me di cuenta que no soy nada más que barro. Me parecía absurdo que el barro pudiera ser la herencia de Dios. Después de mucha experiencia y después de estudiar el Nuevo Testamento, aprendí que aún estamos en el proceso de llegar a ser la herencia de Dios. En este proceso, la vida natural tiene que ser eliminada y el oro, la naturaleza divina, tiene que aumentarse, forjándose más y más en nuestro ser. Cuando se haya completado este proceso, seremos la herencia de Dios en plenitud, no solo de manera objetiva, sino también de forma subjetiva. El proceso por el cual somos hecho herencia de Dios va a la par con que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza en Cristo. Cuanto más dispuestos estemos a someternos a Cristo, la cabeza, más aumentará el oro, el elemento divino en nosotros. Esta es la transformación y también esta es la santificación subjetiva. En la santificación subjetiva, nuestro ser es saturado de la substancia de Dios, o sea, la esencia de Dios. A medida que se forja en nosotros el elemento de Dios, llegamos a ser plenamente su herencia. Sí, ya fuimos puestos en el Cristo, que es la cabeza sobre todas las cosas, pero aún seguimos en el proceso de ser designados herencia de Dios en plenitud.
El versículo 11 dice que fuimos designados como herencia conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas. Dios lo hace todo según el consejo de su voluntad. Hay una diferencia entre la voluntad de Dios y su consejo. La voluntad es su intención, mientras que su consejo es su consideración. Dios hace todas las cosas conforme a la consideración de su intención. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Esto indica que Dios lleva a cabo una obra muy fina con nosotros. Ninguna obra mal acabada inspiraría alabanza o aprecio alguno. La obra más fina es la que inspira más aprecio, y de ella brota la más sublime alabanza. Debido a que Dios trabaja en nosotros de manera muy fina, nosotros seremos la causa de un aprecio supremo. Por consiguiente, nosotros somos los responsables de darle al Señor la oportunidad de hacer una obra fina en nosotros para que produzca la más sublime apreciación en todo el universo. Antonio, en próximos mensajes veremos en detalle que por un lado Dios es nuestra herencia, pero por el otro nosotros finalmente llegaremos a ser su herencia. Lo que me llama la atención por el momento es que Dios no desea heredar simplemente hijos redimidos, sino también santificados, aquellos que han pasado por un proceso. Es necesario que los cristianos en todas partes se den cuenta de cuál es nuestro destino. No solo debemos ser redimidos, sino también debemos ser santificados, debemos ser transformados y debemos ser glorificados. Y para esto necesitamos ser llenos, necesitamos ser saturados con la misma naturaleza de Dios y con todo lo que Él es. Witness Lee preguntó si nosotros vivimos como herencia de Dios o como un simple pedazo de barro. ¿Vivimos como herencia de Dios? ¿Expresamos a Dios o expresamos al barro? Ahora somos parte de barro y parte de oro, pero a medida que permitimos que Dios se forje en nosotros, llegaremos a ser su herencia. Cuanto más estemos dispuestos a someternos a Cristo, quien es la cabeza, más aumentará el oro, más aumentará el elemento divino en nosotros. Hemos nacido de nuevo, somos los hijos de Dios. Pero la vida divina en nosotros necesita crecer hasta que alcancemos la madurez y seamos hijos maduros que expresen a Dios plenamente como su herencia. La gloria se refiere a que Dios sea expresado. ¿Cómo se expresa Dios hoy en día? Según la Biblia, Él se expresa por medio de sus hijos. En la plenitud de los tiempos, todos los hijos serán plenamente saturados de Él y lo expresarán. Este es nuestro destino. En aquel entonces, todo el universo alabará a Dios, por lo que la gracia habrá hecho en nosotros, pues Dios se habrá forjado en nosotros y lo expresaremos. Tal expresión es la gloria de Dios. ¿Alguna vez se habían imaginado que nuestro destino es expresar a Dios? Al punto que todo el universo se maravillará de lo que Dios habrá hecho en nosotros y lo alabará. Dios se expresará en nosotros, sus muchos hijos, y esta expresión será su gloria por la eternidad en la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Amén. Esto es algo muy profundo y elevado. ¡Qué visión tan maravillosa! Nuestro destino es expresar a Dios para alabanza de su gloria. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Me agradó mucho estar en este programa. Gracias.
Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Y nosotros ahora tenemos al frente de nosotros un banquete y celebramos una fiesta. Y entonces podemos comer de dos maneras, en la siembra y en la cosecha. Estos son los títulos de los 4 capítulos que tiene este pequeño libro. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. Comer al Señor por Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.